Os animo que, como estamos allá en familia en la última sesión, si queréis bajar hacia abajo, de verdad que no vamos a morder a nadie, y veis más el escenario, que aquí es en el Festival de Sitges, que tiene aquí lugar, ¿no? Es un momento espectacular. Bueno, pues hemos dejado un pequeño margen para hacer esta sesión de emprendimiento e innovación, y que es la última y la que nos separa de la siguiente sesión, que será para muchos volver a casa, y para los que habéis combinado el estar en la cena de las 9, pues a las 9 tendremos ya un pequeño aperitivo en la piscina y a las 9:30 la cena aquí en el fórum. Bueno, pues después de esta mañana y con el lema de innovación y talento, hemos estado hablando de humanismo y de IA con Pilar Jericó, ¿no? Y nos ha ilustrado que las personas tendremos mucho que decir en todo este mundo cambiante con la IA. Después hemos tenido las experiencias ya prácticas de cómo se está aplicando en nuestras firmas la IA, y queríamos hacer también, ahora hemos tenido los jóvenes talentos que han pasado por nuestra casa, y volvemos a la innovación en el fórum. Y para ello pues hemos preparado esta sesión de emprendimiento e innovación, y ahora pasaré a presentar el nombre porque se presentarán ellos con todo lo que han hecho. Les voy a hacer trabajar para innovar también. ¿Qué buscamos con esta sesión, ¿no? Pues con dos expertos como Miquel y Joan, y que ahora se presentarán, vamos a intentar explorar cómo la innovación y el emprendimiento están transformando a nuestros clientes, el mundo empresarial, y cómo se está cambiando la profesión de auditoría y cómo podemos aprovecharlo, todo esto. Queremos identificar con ellos, que están ayudando a compañías a transformarse, las tendencias claves y retos para las empresas en el año 2025 y lo que viene. Queremos intentar, ¿no?, transmitir experiencias prácticas de casos que estáis viendo de uso, de éxito, sobre todo con el objetivo de inspiraros a las firmas, a los miembros de las firmas de auditoría, a iniciar todo este cambio, a abrazar el cambio, a innovar, a poner todos estos cambios dentro, en generar un poco de mentalidad de innovación y innovadora, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ahora, sobre un tema que les voy a desvelar ahora, van a dar su idea y se van a presentar, Joan y Miquel, y luego vamos a desarrollar en 3 bloques todos estos conceptos. Pero os vamos a querer involucrar con un Mentimeter, preparar los móviles y que tengáis baterías, para hacer unas preguntas, y a raíz del Mentimeter, que además como Colegio nos servirá luego para explotarlo en redes y decir, el colectivo piensa esto en esta temática, ¿de acuerdo? Veréis, espero que sea muy interesante y muy divertido, desarrollar los 3 bloques de conocimiento. Entonces, sin más, pues empezamos la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, Joan, si te parece, sí. Adelante, gracias por venir. Joan Sintés ahora se va a presentar y nos va a explicar lo que decía, ¿no? Ambos nos tienen que comentar ahora un poco el papel del emprendimiento y la innovación, cómo lo ven en el momento actual, qué está pasando en la innovación, con la visión de qué podemos aplicar en nuestras firmas, y nos van a explicar las principales tendencias tecnológicas. Con esto cada uno va a tener 5 minutos más o menos para explicarlo. Y la idea, Joan, gracias por venir, explica también todo lo que haces en tu currículum y adelante. Vale, genial. Pues muchas gracias. He pedido presentar primero porque soy el más desconocido y comparado con estos dos cracks, pues creo que quedaría en evidencia, con lo cual siempre es mejor en la comparativa a posteriori. Me llamo Joan Sintés, soy el Chief Commercial Officer en Plain Concepts. Seguramente nadie conoce Plain Concepts, no pasa nada, era parte del objetivo de hoy que nos conocierais. Al final, somos una compañía muy pequeñita, de alto valor, nos consideramos una boutique tecnológica que hace proyectos alrededor del mundo. Y proyectos básicamente centrados en la innovación. Llevamos 17 años en el mercado, innovando desde las primeras migraciones al cloud. Todo el mundo habréis oído hablar de este ente intangible que todo el mundo se piensa que hay una nube que alberga todos los datos. En verdad no, son centros de datos que están repartidos por todo el mundo. Luego hicimos muchísimos desarrollos, temas de datos, y ahora tenemos un stream, como no, de IA, porque si no estás en el mercado y estaría pasando hambre y no podría alimentar las bocas de mis hijos. ¿Cuál es mi rol? Convencer a compañías, a personas que utilicen la innovación como una palanca, ¿vale? ¿Como una palanca para qué? O bien para optimizar y mejorar su día a día, su trabajo, o bien para mejorar el output que dais a vuestros clientes, ¿vale? Entonces, la sesión de hoy, pues me gustaría centrarme un poco. Al final he sido 8 años profesor de emprendimiento e innovación, entonces cuando me contactó José Antonio pensé que encajaría perfectamente la colaboración. Es que salgáis de aquí con una idea real de lo que os puede ayudar la inteligencia artificial. Sé que hay cuñadismo. Cuñadismo no utilizo el cuñadismo en el sentido de género, porque todos los cuñados son masculinos, sino por el concepto del cuñadismo, ¿vale? Es decir, cuando todo el mundo habla de lo mismo, miedo, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo habla de esa acción que tienes que comprar, ya deberías haber vendido.
Pues haciendo el símil a la tecnología, cuando todo el mundo habla de esa tecnología es que ya vas tarde. Por suerte no, ¿vale? Pero también, con todo el auge y el FOMO que está realizando, las grandes compañías están utilizando esto como una herramienta de marketing. ¿Para qué? Para vender que esto es muy fácil. Y es sencillo, aporta valor, pero no es tan fácil como parece, ¿vale? Mi idea de hoy es que entendáis bien qué es la IA, cómo podéis usarla y si tiene sentido o no para vuestro día a día, ¿vale? Entonces, el primer concepto. La IA no razona, pero nos entiende. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es capaz de interpretar esta frase? Venga, primera fila te ha tocado, lo siento. ¿Qué crees que significa eso? Alguno de los tres, podéis utilizar el comodín de la derecha a la izquierda. ¿Utilizas la IA? ¿Para qué? ¿Vale? ¿Y consideras que está razonando o entendiendo la pregunta? ¿Vale? Vale, perfecto. Eso es importante. ¿Por qué el concepto? Porque hay un miedo atroz a que la IA nos sustituirá, vendrá Terminator, los robots y eliminará la capa de la humanidad. Puede pasar, no digo que no pase, pero a día de hoy estamos como a 100 años a nivel tecnológico y eso pase. O sea que de momento, en ese sentido, máxima tranquilidad, ¿vale? La IA generativa, que no la IA, eso entraremos luego, es capaz de entender el contexto de lo que estamos preguntando si hacemos bien las preguntas. Eso es la otra. Casi todos usáis IA, pero os diré que el 95% la usáis mal, ¿vale? Si hacemos bien la pregunta y damos el contexto adecuado, nos puede dar buenas respuestas, pero tiene ciertos datos. Pero no está razonando, está entendiendo la pregunta y dando una respuesta. Sin más. Con lo cual, el factor humano sigue siendo clave, es clave y seguirá siendo clave. ¿Os suena este anuncio? Los que tenéis cierta edad. Carl Lewis, campeón olímpico de 100 metros lisos, ¿vale? Era un anuncio de Pirelli. No he puesto el logo por temas de no hacer marketing. Pero al final es potencia sin control, ¿no? ¿Por qué creéis este concepto? ¿Quién creéis que usa más la IA? ¿La gente senior o la gente junior? Junior. Los junior. ¿Por qué? Porque tienen menos miedo a lo desconocido. Vale, me gusta. O sea, parece que en las compañías el usar la IA es como ir con el grupo de malos del cole que fumaban. Es como, guau, es que la he hecho con ChatGPT, ya le vale. No, ¿por qué? Es una herramienta más. Es como decir, no, es que ha enviado un email con Outlook y no la ha hecho picándose el código HTML5 más PHP, para nada. Es una herramienta más que aporta valor. Pero ¿por qué el concepto de potencia sin control? Y aquí dudé con la imagen. Estaba entre poner un niño con una metralleta, me parece que no era el momento de situación bélica mundial como para sacar este concepto. Poner un niño con una motocicleta, a lo mejor también incitaba un poco a un escenario catastrofista, pero pensé, tiene mucho sentido. Porque cuando somos juniors o con menos experiencia, no somos capaces de juzgar el output que nos da la IA. Damos por válido una respuesta. Y eso es un gran riesgo. Como en el mundo del software, ahora toda la tendencia es que la IA sustituirá a los programadores. No, para nada. Eficientará su trabajo y reducirá el coste de hacer ciertas cosas. Pero si no eres consciente de lo que te tiene que dar la IA como respuesta y puedes luego customizarla y ajustarla reduciendo el tiempo a hacer las cosas, realmente estás creando un problema grave. ¿Vale? No creo que nadie de aquí se le ocurra enviar a todo un equipo de juniors a hacer una auditoría de la compañía más grande que tengáis en vuestras compañías, sea el tamaño que sea, y que nadie valide posteriormente solo que la IA del resultado de los juniors. No tendría sentido. Pues la IA es potencia sin control. Si no sabemos el resultado que nos debería dar, entonces estamos jugando con fuego, ¿vale? Y el tercer concepto. La IA es ya casi más vieja que yo, que tengo 45 años. O sea, el concepto de IA nació hace muchos años, aproximadamente unos 35 o 40 años, ¿vale? Lo que ha cambiado es que ahora hablamos de IA generativa. ¿Y cuál es la diferencia? La IA es utilizar algoritmos para obtener un resultado. Históricamente se usaba Machine Learning, que básicamente son algoritmos y fórmulas matemáticas, ¿vale? De regresión lineal, de forecasting, de previsión de demanda, conceptos matemáticos que seguramente conoceréis incluso mejor que yo, ¿vale? Luego pasamos a lo que se llaman servicios cognitivos, es decir, sustituir capacidades humanas con dispositivos. Pues la capacidad de visionar, de escuchar, incluso de hablar. La del tacto todavía no tenemos muy conseguida y la del olfato para nada, ¿vale? Pero ya tenemos 3 servicios cognitivos, ¿vale? Pero lo que hemos conseguido, y es el principal problema, es que muchas compañías no tenían datos.
En vuestro sector seguramente os parecerá una absurdidad porque trabajáis desde hace históricamente con datos, con resultados económicos y un conjunto de datos que es lo que hace que podáis hacer vuestro trabajo, pero muchísimas compañías no tenían datos en su haber. Con lo cual, la IA generativa les ha permitido, sin tener esos datos, poder tomar decisiones empresariales. Y aquí está la gran clave. Si además de la IA generativa juntamos la capacidad de generar datos de vuestras compañías o vuestro haber, vuestra experiencia y cómo hacéis las cosas, el mix es la magia. Muy bien, perfecto. Pues le pasamos el mando a Miquel. Miquel Mora, es tu momento. Seguramente nos descubres también algo de la IA, no sé. Por supuesto. Tenemos que hablar que es de la IA. tendencia mágica. Si pero no, pues tus 5 o 10 minutos, adelante. Perfecto. Pues muchas gracias por invitarme. Yo soy Miquel Mora. Soy emprendedor del siglo pasado. Llevo emprendiendo desde antes del 2000. Empecé con un portal inmobiliario, ya encontré.com. Salió al mismo tiempo que Idealista, no con la misma velocidad. Acabé vendiéndolo a Grupo Godó. Después creé algunas otras startups. Muchas me han ido bien, las han sido adquiridas, las hemos vendido. Algunas no han ido bien. Pero hemos fallado con mucho éxito, también hay que decirlo. Después entraremos más en este detalle. Y en el 2023, cuando empezaba la IA generativa, esa parte de la IA de la que hoy hablamos todos, que es la parte de la IA generativa, ¿correcto? Vi que esto tenía un poder de transformar todo un sector, que en mi caso era el sector de la formación, porque yo estaba haciendo formaciones, ayudando a otros emprendedores, otras emprendedoras, compartiendo mis conocimientos y dije, esto lo va a cambiar todo. Y entonces dije, vale la pena intentarlo y si esto va a ser disruptivo, si quiero estar en primera línea. Y creé la empresa taunico.ai, que es básicamente lo que no se podía hacer hasta ahora, hasta el 2023, porque no existía esta tecnología. Antes no podíamos poner a un tutor, a un profesor para cada profesional. No podíamos adaptar una formación genérica a unas necesidades de una persona. No podíamos hacer que un curso, una formación, una experiencia formativa se hiciera en 4 minutos. Era inviable. No podíamos hacerlo. Y ahora con esta tecnología se puede. Entonces, esto, para mí, estoy viviendo un momento que es un sueño. Para cualquier emprendedora innovadora, esto corre muchísimo. ¿Dónde está el techo de la inteligencia artificial? Entiendo que generativa. Entiendo que vosotros, como habéis dicho, estáis usando ya inteligencia artificial generativa. Tú mucho, ya lo has dicho, pero lo estamos usando, ¿no? Que levante la mano quien usa la inteligencia artificial generativa. Bueno, el 80% más o menos de personas. Podríamos hacer una foto y la IA nos diría, escanearía la imagen y diría, pues un 73%, exactamente. Lo estáis usando, perfecto. En trabajo, en vuestra vida social, bueno, en particular, seguramente hemos empezado a usarlo pues como una prueba en mi tiempo libre y después lo estoy empezando a usar en la empresa. Según una encuesta de Salesforce, el 40% de las personas que lo usan en la empresa no dicen que lo usan y se atribuyen el resultado como propio. Que dices, quiero hacer un dossier de esta tendencia, no sé, y la pregunta es, ¿cuántas hojas quieres? Entonces, ya se nota quién lo usa y quién no. Si se usa bien, cuesta más de detectar, pero se nota. Este cambio, esta evolución está viniendo de la sociedad hacia las empresas. Es como las redes de Wi-Fi. Esto tiene unas ventajas y unas desventajas. Si viene de la sociedad hacia la empresa, hay cosas que aún no está bien hecha y que hay que trabajar en vuestro sector, auditoría. Entiendo que toda esta parte de regulación, de qué va a pasar, cómo nos enfrentamos éticamente a esta tecnología, por sistema, por definición, estos sistemas no lo tienen desde su inicio y hay que trabajarlo. Los que habéis levantado la mano habéis dicho que ya lo estáis usando en esta tecnología. Yo os preguntaría, ¿cómo sentís a nivel profesional al usarla? ¿Os sentís que os ayuda, no os ayuda? ¿Os sentís más cómodos, menos cómodos? ¿Cómo sentís? ¿Os sentís que os hace más productivos, que os hace hacer cosas nuevas? Bueno, me pregunto, es una pregunta retórica porque si alguien quiere participar, adelante. Pero seguro que decís que me hace más productivo, me hace que pueda acabar más tareas, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo como buen emprendedor me gustan mucho las métricas.
Entonces, hay un estudio, un experimento que lo hicieron la Harvard Business School con 700, casi 800 consultores y hacían un grupo de control y otro grupo que trabajaba con inteligencia artificial haciendo tareas de su sector. Pues ya está medido el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestro día a día. Exactamente, nos permite realizar más faenas, somos productivos, un 12 y pico % más, las acabamos más rápido, las mismas tareas las hacemos más rápido y además un 40% de mayor calidad. Eso quiere decir que la IA nos empodera como profesionales. Esto es un gran tándem. A mí estos datos me encantan porque yo con estos datos son los que estoy utilizando para integrarlos dentro de este nuevo proyecto de formación corporativa con inteligencia artificial. Y como emprendedor tengo, no sé si es una buena noticia o una mala noticia para vosotros, pero os tengo que decir que todos los que habéis levantado la mano sois emprendedores. Sois emprendedores, sois innovadores. ¿Cómo habéis llegado a esta tecnología? ¿Quién os la ha enseñado? Nadie. La definición de un emprendedor se enfrenta ante un panorama de máxima incertidumbre. Máxima incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé qué es esto. Pero ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Cómo habéis aprendido? ¿Cómo has aprendido tú que a veces comete esas mentiras que técnicamente se llama alucinación? Vaya palabra. ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos evolucionando? Probando. Prueba y error. ¿Cómo se enfrenta un emprendedor ante un reto? Prueba y error. El famoso Lean Startup, el círculo de conocimiento, diseña, mide, aprende, diseña o construye, mide y aprende, construye, mide, ya está. O sea, lo siento, pero sois innovadores, innovadoras, sois emprendedores, emprendedoras. Porque hoy en día la inteligencia artificial la suma de nosotros, nuestro expertise, nuestro conocimiento más la inteligencia artificial nos empodera, nos hace ser súper profesionales. Y lo siento, pero hoy en día emprender... Espérate que voy a quitar aquí. Pero emprender no significa crear algo nuevo. Soy un emprendedor, voy a crear un nuevo negocio, una nueva empresa. Hoy en día, emprender, innovar, significa aprender algo nuevo cada semana. Yo aprendo algo nuevo cada semana. Vosotros aprendéis cómo trabajar con esta tecnología cada semana y estáis innovando en vuestro entorno laboral. O sea, lo siento, pero la mala noticia es que sois innovadores, innovadoras. Igual ahora nos piden más sueldo por ser innovadores. Sí, igual ahora lo hemos liado un poco. Vale, pues ahora si queréis vamos a empezar. Sí, final, pues gracias. Vamos al Mentimeter y si os parece sacar los móviles, porque ahora la idea es que respondamos 2 preguntas del primer bloque, que es innovación en el sector, emprendimiento y tendencias, y tendremos 2 preguntas más con vosotros. Y si funciona el Mentimeter... Yo no quería hacerlo este año, pero Javier me ha insistido, funciona muy bien, hagamos un Mentimeter, y si no funciona seguiremos sin él. Ahora, pues con este código os podéis poner, ya digo que nos ayudaréis a generar también datos y estadísticas con las super preguntas que vamos a hacer, que también tienen, a ver si habéis estado atentos a la ponencia. Entonces, si ya estáis preparados... ¿Sí? ¿Estáis dentro todos? ¿Levantar la mano? Vale, pues vamos con la primera pregunta. Bloque 1, innovación, únete, escaneando el código, ya estamos unidos. Vale, ¿qué tecnologías crees que tendrá mayor impacto en la auditoría en los próximos 5 años? ¿La inteligencia artificial, el blockchain, la automatización, Big Data o otra? Bueno, tenemos 103, 65 votos. Parece... Pues está claro que estamos concienciados y después de todas las sesiones que llevamos, la inteligencia artificial la damos como por lo que más nos va a tener más impacto en la auditoría. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, venga, adelante. Todos tienen razón. Ya. Porque en el fondo todo está relacionado.
Ajá. Es decir, la data nos nutre el modelo de inteligencia artificial, automatización es parte del proceso que puedo hacer con inteligencia artificial y con blockchain y smart contracts puedo garantizar la seguridad de los datos. Muy bien. Con lo cual, en el fondo, las cuatro están relacionadas. Buen apunte. O sea que nos tendremos que enfrentar a todos estos cambios. No solo centrarnos en uno, ¿no? Pero Tendremos la que- clave es, antes la gente ha dicho que el 80% usaba IA. Todos que habéis usado el teléfono han usado IA en tiempo real. Ya, claro. Porque el teléfono, para identificar que era un QR y no una foto, ha usado IA. Entonces, en el fondo, todos somos usuarios. La clave es la transparencia que demos a la gente en el uso de las herramientas. Perfecto. Sí. Estupendo. Buen análisis derivado de esta pregunta. Pasamos a la siguiente. ¿Vale? ¿Consideras que tu organización está preparada para adaptar nuevas tecnologías en auditoría? Y ya, como es anónimo, podéis responder muy preparada, nada preparada, y luego lo podéis graduar entre 1 a 5. Ha habido un cambio de rumbo, ¿eh? Ha habido un cambio de rumbo. Miquel, tenemos trabajo, ¿eh? Tenemos futuro, trabajo. ¿eh? Lo acabamos de decir que sois innovadores ya. Ya estáis innovando. ¿No os lo creéis? Pero falta ayuda. Bueno, pues la verdad que esta también refleja un poco que hemos empezado a hacer pasos, pero seguramente no. El grado 3 también nos quedamos en el medio como los auditores, ni blanco ni negro, ¿no? Pero bueno, a mí lo grave es no estar en el muy preparada, ¿no? Que es donde deberíamos estar, ¿no? ¿Lo veis así o no, Miquel? Absolutamente. Y Joan, Pero bueno, hay campo, hay consultoría. Plain Concept lo tiene muy bien. Y Miquel. Falta conciencia de que lo están. Exactamente. Muy bien. Oye, pues dicho estas dos preguntas, gracias. Vamos a las preguntas a vosotros un poco. Y aquí, Miquel, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué tendencias ves en el sector emprendedor que nos van a impactar en este 2025? Y que tenemos que tener en cuenta como firmas también, que nos pueden llegar esas tendencias nuevas que vendrán. Sí, yo creo, fíjate que estamos hablando de la inteligencia artificial, de la tecnología, de estas herramientas, pero yo creo que la tendencia que impacta a los emprendedores hoy en día no es tanto la tecnología en sí, sino cómo integramos esta tecnología en nuestras tareas diarias, nuestro día a día. En este artículo que comentábamos antes de Harvard Business School, sacaron una conclusión también muy interesante, que aparte de las métricas finales de las ventajas de uso de la inteligencia artificial, sacaron unas métricas muy interesantes de cómo las personas nos enfrentábamos o integrábamos esta tecnología dentro de nuestro día a día. Y hablaban de cyborgs y de centauros. Y entonces decían que el cyborg es la figura de aquella persona que integraba la inteligencia artificial y que no había una línea clara dónde acababa la inteligencia artificial y dónde empezabas tú como profesional. Es decir, estaba integrando la inteligencia artificial en todas las partes de las tareas, de los procesos. Es como el copilot, es como tener un asistente, es como decir cualquier tarea, consulto, me retroalimento, continúo y vamos co-creando juntos. Esta era la figura del cyborg. Y la otra figura de la de centauro, decían que era la parte de las personas que utilizan la inteligencia artificial para determinadas tareas. Y de esta manera separaban, esto lo hago yo, y después tú, como IA, me haces esta parte. Y entonces al final conseguimos todas las tareas finalizadas, pero separaban muy bien lo que hacía una persona y lo que hacían otras. Estos son dos conceptos muy interesantes. En el artículo también dijo que no había una métrica determinante, o al final del estudio no podían decir si la versión del centauro o la versión del cyborg era más idónea que la otra. Las dos funcionaban bien. Pero yo creo que el gran reto es cómo vamos a integrar esta tecnología. La tecnología está al alcance de la mano. ¿Cuánto nos cuesta usar esta tecnología? A nivel económico nos cuesta 0 a partir de aquí. Cuidado que si nos cuesta 0 es por algo. Bueno, pero las licencias... Las ¿no? licencias, Claro. Exactamente. Pero la barrera de entrada no es la barrera económica. La barrera de aprendizaje, ¿cuál es el idioma que necesitamos ahora utilizar para que las herramientas informáticas, por decirlo así, nos generen contenido? Antes debíamos aprender un lenguaje de programación, el BASIC, el COBOL, el Java. Antes debíamos, para que un sistema informático me devolviera un resultado, pues debería aprender programación y hacerlo. Ahora, el castellano, el catalán, el inglés, es el idioma de programación.
Ahora simplemente dices lo que quieres y realmente lo obtienes. No hay esta barrera de entrada. No es el acceso, no es cómo usar la tecnología, sino es cómo integrarla en tus tareas del día a día. Eso creo que es la principal tendencia que vamos a ver hoy en día. Y eso quiere decir startups o proyectos sin código, eso quiere decir velocidades de vértigo. Todo es un reto divertidísimo lo que nos viene por delante. Muy bien. Joan, entonces, con todo esto a integrar, ¿qué recomendación darías a las firmas de auditoría, que son las que tenemos aquí en el fórum, que quieren integrar nuevas tecnologías, pero igual temen la inversión inicial o los riesgos que pueda llevar? Con tu experiencia en proyectos, ¿qué recomendaciones darías para que vayan a la innovación? Bueno, yo soy un poco anarquista y transgresor y te diría que lo que es gratuito para nada es gratuito. Es decir, hacerlo en tu casa para una pequeña startup o para un entorno controlado es gratuito al 100%. A la que entramos ya en licencias Copilot, Gemini, etcétera, el nivel de coste es razonable, pero cuando mezclamos realmente el conjunto de datos, etcétera, aquí hay un consumo de servicios da igual Azure, Google, AWS, el que queráis usar, todos son primos hermanos, tienen nombres diferentes, pero todos van por el estilo, que ahí sí que hablamos de un consumo, ¿vale? Pero un consumo muy parecido al uso de otras herramientas. O sea, seguramente todos trabajáis o con Dynamics, o con SAP, o con equivalentes, y barato no es la tecnología, a pesar de que lleva muchos años en el sector, y os aseguro que a nivel de programación está más que amortizada. Entonces, en ese sentido hay dos tendencias, ¿no? Las compañías que esperan que esos software que ya utilizan lancen su propia IA, es decir, Salesforce, SAP, etcétera, que te integren, o Microsoft, en sus propias suites, la innovación y esa IA que te da ciertas funcionalidades, o liderar tú cómo quieres innovar en tu compañía. Entonces, yo diría que ahí no es fácil, pero tampoco es tan complicado. Yo no iría a hacer el gran proyecto inicial. Lo que está funcionando muy bien es lo que nosotros llamamos el concepto del COE, ¿no? El COE es ese centro de excelencia que busca la innovación como palanca en las compañías. Entonces, ¿qué es? Es una mezcla de gente de negocio, gente que está impulsando innovación, emprendimiento, intraemprendimiento en su día a día con el uso de la tecnología. Entonces, esas personas entienden cuál es la casuística. Si os pregunto qué es lo que más os gusta de vuestro día a día, por ejemplo, aquí delante, va. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión, de tu día a día? ¿Vale? Vale, pero ¿cómo aportas? ¿Haciendo qué? Los clientes. ¿Vale? Vale, entonces si te dijera que te puedo dar cada día un 20%, un 30% más de tiempo para analizar más y estar más con tu equipo, ¿serías más feliz? ¿Tu equipo sería más feliz? Y si además te digo que podemos reducir hasta un 90% los errores de tu equipo, eso es lo que buscamos. Pero eso no es sencillo. ¿Vale? Es decir, la IA, por ejemplo, en el sector médico se usa muchísimo. ¿Cuál es el problema de medicina? Entrenar los modelos. O sea, que haya un médico que diga, oye, esta ecografía, esta mamografía, esto es lo que corresponde, hay un tumor, hay una lesión, hay etcétera. Y el problema es que médicos no hay en el mundo. O sea, hay un déficit de expertos en medicina. Entonces, se está creando, por ejemplo, una comunidad centralizada donde se envían escenarios radiográficos y médicos de todo el mundo se conectan para ayudar a sacar informes porque no hay capacidad. En vuestro sector, la mano de obra que existe. Hay muchísima gente que todavía es un sector sexy. Hay una sesión paralela para atraer más talento, pero entiendo que a nivel de ratios quizás está cayendo, pero sigue siendo un sector sexy, eso seguro. Es más fácil encontrar auditores que programadores. Sí, segurísimo. Yo, Sí, eso lo aseguro. Seguramente porque la población que ha estudiado la carrera de ADE o contabilidad de manera es muy diferente a la que ha estudiado programación. Pero el tema es esa boca de impulsar la organización. Si se impulsa desde una persona es muy difícil. Si la organización cree en la tecnología como palanca, y enlazo lo que ha dicho Miquel, la ventaja de la IA generativa sobre todo es que podemos usar lenguaje natural para operar con un software. Es decir, la curva de aprendizaje es prácticamente nula si hacemos bien las cosas. Y es una gran ventaja, porque no hace falta ser un experto en hacer queries en un SQL o hacer X cosas para tener la información. Y ahí está un poco la clave. Muy bien. Y al final estamos hablando ya de innovación, de cómo nos puede mejorar y ser más felices. Y entonces, Miquel, tú que estás en las startups, estás ya en corporates, ¿cómo pueden las corporates o las firmas de auditoría, que somos empresas tradicionales, trabajar con el ecosistema y con startups? ¿Se puede? ¿No? ¿Es mejor hacerlo por libre? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es muy interesante. Siempre ha funcionado muy bien esta fusión de startups y de corporate, porque las dos tienen su sentido y tienen sus velocidades, tienen sus prioridades
y la compenetración es estupenda si se hace bien. Básicamente, esto ha funcionado bien cuando una corporate a las startups, a los emprendedores, nos dice cuál es el problema específico que tiene. No un reto genérico que quiero, no, es un problema específico y entonces ahí la startup, con la velocidad de startup y con los métodos startup, puede ser muy eficiente, muy eficaz al resolver este problema si sabemos y lo detectamos muy bien. Los emprendedores nos gusta decir que nos enamoramos del problema, no de la solución. Ya veremos la solución y pivotará y cambiará mucho, pero es el problema, entender el problema e intentar encontrar la mejor solución, la que funciona. Problemas concretos, que la corporate entienda que las cosas van a pasar muy rápido, que van a pasar muchas cosas y muy rápido, y más ahora en la era de la inteligencia artificial, que ya hemos visto que todo va mucho más rápido todavía, que entienda eso, que no lo vea como un problema, como una amenaza, y que entienda que muchas veces las startups no colaboramos o no hacemos un partnership a cambio de un valor económico, sino hay otro tipo de valor que nos importa muchísimo. Y ahora, por ejemplo, acceder a conocimiento, acceder a mercado, acceder a pruebas pilotos, esto es oro para un emprendedor. O sea, son un poquito las características, ¿no? Cómo poder enfrentarnos a esta situación. Muy bien. Pues avanzando un poco, Joan, y como al final tenemos clientes, así más de teoría, estamos con clientes, es importante la experiencia de cliente, ¿cómo crees que la inteligencia artificial o qué papel puede jugar en la personalización de servicios, en los servicios que prestamos a nuestros clientes? Al final nosotros tenemos talento y clientes y son igual de importantes. ¿Y cómo crees tú que podemos usar todo esto que nos viene y para lo que no estamos muy preparados para mejorar la experiencia de cliente? Bueno, yo os diría que al final la ventaja de la inteligencia artificial es que para mí es una de las 3 grandes revoluciones que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? La gente, oigo charlas que hablan de que el primer gran hallazgo fue la revolución industrial para el sector económico. Para mí es un error, porque para mí la revolución industrial afectó únicamente al sector industrial. De ahí que se llame revolución industrial. Para mí la primera gran innovación o la primera gran revolución fue Internet, porque era algo que era para todo el mundo. Afectaba a cualquier sector y potenciaba a cualquier sector. El segundo, para mí, las redes sociales, para bien. Es decir, no en el concepto de pasar el día en TikTok y mirando Instagram en el trabajo, sino el concepto de democratizaba las herramientas de marketing para todo el mundo. Para mí la IA es exactamente lo mismo. Democratiza el uso de la tecnología para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje es prácticamente nula y nos permite que todas las organizaciones podamos llegar más allá de lo que llegamos. Entonces, yendo al foro de la pregunta, ¿no? Para mí la clave está en que las organizaciones podáis dedicar el tiempo a lo que aporta valor. Y a lo que aporta valor es en customizar los servicios, en ofrecer un mejor servicio, en estar más con el cliente y menos en los procesos que realmente no aportan valor y que además da lugar a error. Entonces, sabiendo un poco de vuestro sector, y seguramente me equivocaré, pero creo que el proceso de carga de datos, de la ingesta de datos, es posiblemente el 60 o el 70%. Luego, la interpretación y ese análisis seguramente es otro porcentaje muy elevado. Y al final, el tiempo de hacer, digamos, la parte final del cierre de la auditoría, donde realmente os sentáis, analizáis, comunicáis, intercambiáis con el cliente, etcétera, quizás es un porcentaje muy pequeño. Si invirtiéramos esto, seguramente aportaríamos muchísimo valor, recomendaríamos muchísimo mejor a vuestros clientes y aportaríamos mucho más valor. Y en paralelo, teniendo más tiempo para hablar con los clientes, tendríais más feedback del cliente. Y ese feedback os permitiría ofrecer servicios que no habéis tenido en cuenta y que no lo ofrecéis porque básicamente no hay tiempo para hablar con el cliente. Bueno, pues ahí nos lanza una idea y a ver si la podemos desarrollar, ¿no? Pues vamos al siguiente bloque. Aquí, y seguimos con las preguntas. Y aquí tenéis la siguiente, ¿no? Es que de ahí no la veo. ¿Qué porcentaje de tus tareas actuales crees que podrían ser automatizadas en los próximos 5 años? A votar. Con IA, con blockchain, con Big Data, con todas las tecnologías, ¿no? Y ayudándonos con startups, haciendo pruebas de piloto, ¿no? Ostras. Bueno.
Claro, esta pregunta cambia completamente si añades quizás no completamente automatizadas, pero parcialmente automatizadas. Aquí sí que los porcentajes. Sin poner parcialmente, que ya, digamos, más o sea, a mí me está sorprendiendo. Yo pensaba que íbamos a estar en menos del 20, el 20. Tú hablabas antes del dato del 12, Miquel, pero o sea, estamos, por lo menos en este foro, conscientes de que nos puede cambiar mucho lo que viene, ¿no? No sé si es por miedo que comentaba Pilar Jericó y ahora ya estamos conscientes, pero da resultados. Yo creo que esto, supongo que lo tendremos grabado, Javier, para hacer algún post. Fíjate que si 40-60 es automatizable, es que consideran que su trabajo es muy burocrático. Yeah. Bueno, aquí es un dato, tú eres de fuera de la profesión y lo que nos acaba de decir, pero aportamos valor, a ver, no te invitaré el año que viene. Seguro, pero fíjate, al final hay un seguro que podemos sacar más valor a la criticidad que tenemos. Seguro. El auditor al final es un elemento crítico de raciocinio que venimos cultivando y tenemos que intentar entre todos que la parte más burocrática nos deje aportar más valor, seguro. Totalmente. Y es lo que intentamos y las herramientas. Antes en la sesión de esta mañana hemos estado hablando también de cuando la auditoría lo hacíamos en papel, ¿no? Ya la tecnología nos ha ayudado y ahora nos tiene que ayudar más todavía. Bueno, muy interesante. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué área de la auditoría crees que más se beneficiaría de la innovación de la que estamos hablando? La detección de fraudes, que nos pide tanto el regulador y que parece que también coge importante. El análisis de datos, la gestión documental, la relación con clientes, otra es cajón desastre, pero... Valen todas. Bueno, y aquí sí, comentar los resultados que vais viendo, que al final... Sí, en análisis de datos nos queda todo un mundo por descubrir. O sea, vamos a trabajar con datos de forma totalmente diferente a la que estamos trabajando hoy en día. O sea, no va a haber un backend, no va a haber una base de datos. Lo que va a haber son modelos de inteligencia artificial entrenado con tus datos. Y tú vas a hablar con tus datos. No necesitarás un data analysis, no necesitas una persona que te haga, como decía Joan antes, que te haga las consultas SQL. Lo vas a hacer tú, vas a hablar con tus datos. Aquí nos espera un escenario totalmente abrumador. Muy bien, pues... no quiero influir en la respuesta, ¿eh? No quiero influir en la respuesta. No, ya era así. Pero ya estaba así. Gracias a todos. Y entonces entramos ya de lleno en el bloque y intentando las preguntas es que expliquéis vuestras experiencias o de clientes, Aunque, entonces aquí, Joan, desde tu experiencia en Concept, ¿cómo ves, ¿no? todo esto, cómo está impactando en los modelos de negocio y cómo crees que puede impactar en la auditoría, ¿no? ¿Qué casos de éxito has visto en lo que estés trabajando? Vale. Que nos inspire. Pues yo os diría que van muy relacionados con todos los anteriores, ¿vale? Analizando, por ejemplo, de gestión documental, llevamos un cliente que era un despacho de abogados inglés muy grande, dentro de la Liga Oro del Reino Unido, que llevaba el Dieselgate. ¿Vale? El Dieselgate fue el famoso caso contra el grupo Volkswagen de todos los vehículos, con el tema de las emisiones, etc. La carga documental de llevar todos los diferentes expedientes de todas las personas del mundo afectadas, puedes imaginar que era intangible para cualquier despacho del mundo. De cogerse más grande del mundo era inviable. Lo que les creamos es un sistema automático, una página web súper simple, donde la gente subía sus PDFs, imágenes, cualquier tipo de dato que él tenía de sus vehículos, con sus datos personales, y el sistema era capaz de entender y crear el expediente con el nombre del cliente, el vehículo, la fecha de compra, si era pertinente o no y entraba dentro de la demanda colectiva que se hizo, y eso facilitaba que la tarea de la carga y del análisis de los potenciales clientes era 100% automatizada, ¿vale? Con un matiz. La validación final del expediente, tanto el rechazo como la validación, era hecha por un abogado, ¿vale? Nosotros, todos los proyectos, abogamos por siempre la validación humana. Es decir, si yo consigo automatizar un proceso el 90%, es más que suficiente. No hace falta que todo sea al 100%. Y de hecho, a día de hoy no tiene sentido, ¿vale? Porque puede haber siempre alucinaciones, que es el concepto que hablaba antes Miquel, o algún error que una persona, como decía, con experiencia es capaz de detectar, ¿vale? Con lo cual, proyectos que hacemos de automatización, siempre con cualquier workflow, tiene una validación final humana. Y creo que es importante, ¿vale? El análisis de datos, aquí es clave. Sobre todo se está utilizando... y por temas de NDA no puedo decir los clientes, pero tanto en el mundo de auditoría como jurídico, como en el mundo de la competición, en la detección de patrones, ¿vale? Patrones ya sea para fraude o patrones para detectar tendencias. Es decir, si resulta que compañías del sector financiero
que tienen, digo tonterías, disculpad, pero que tienen un volumen de facturas con Lituania, de no sé qué, pues resulta que el volumen que tienen una falta de compliance con no sé qué otra regulación es del tanto por ciento, ¿vale? O sea, el hecho de, en el momento de la carga de datos, hay una preanálisis que ya te da una serie de indicadores, unas notificaciones que dice, cuidado, que esto que me has cargado ahora mismo, que has metido en el sistema, ya está detectando que en el 80% de los casos no es compliance por X motivos, ¿vale? Y a mí lo que me preocupa es que nadie ha abogado por el hecho de los clientes, ¿no? De la relación con los clientes. O sea, cada vez más la tendencia es a la transparencia, no en el sentido de justificar qué estáis haciendo, sino en el sentido de tener la información lo antes posible. Entonces, un portal, una plataforma en el cual se vea en tiempo real el proceso de auditoría, donde vayamos compartiendo y en el momento que los clientes cargan los datos en tiempo real puedan ver cómo afectan al proceso como tal, es un tema que se está realizando y que realmente, en ese sentido, yo creo que tiene un potencial muy, muy grande cara a los clientes. Facilita mucho la comunicación, facilita la velocidad y facilita que las cosas funcionen de un modo, yo creo, mucho más óptimo. Y se me ha ido la santo el cielo, quería decir el último, y ahora me he olvidado. Ah, sí, perdón, vale. Y el otro es que sois un entorno muy regulado, ¿vale? Pues imaginaros tener un gran hermano, por llamarlo de algún modo, que sea capaz de responder preguntas sobre regulación, ¿vale? Y esto os pondré el ejemplo, disculpad que sea así un poco transparente y no diría mal educado, pero bueno, es como cuando llamáis a Hacienda, ¿no? Llamáis a Hacienda y te da una respuesta. Vas a llamar 3 o 4 veces para tener una media de una respuesta sobre una interpretación. Pues imaginaos que tenéis un sistema, una IA, que es capaz de responder preguntas sobre la regulación, ¿no? Y cómo interpretar esa regulación. Pues creo que eso es un valor añadido que se está utilizando, que realmente aporta muchísimo valor y que al final cubre esa necesidad a lo mejor de tener una persona más senior en el equipo, de ir a buscarla, que al final, de nuevo, siempre tendrás que validar con alguien, ¿vale? Pero de entrada te rompe un poco el esquema de tener que parar, a lo mejor encontrar a la persona y no dejar las tareas pendientes si no tienes una primera respuesta, que luego tienes que validar con tu manager, con el gerente, con quien corresponda, pero que puede aportar muchísimo valor. Muy bien. Y sí, al final, bueno, vendrán estos cambios que ya has tocado los 4 ámbitos. Miquel, aquí como emprendedor y mentor, ¿qué barreras culturales o estructurales encuentras en impulsar la innovación, tanto en pymes o crees que podemos encontrar en los auditores? ¿Qué barreras culturales es que nos pueden parar a avanzar en estos campos que estamos hablando? Yo creo que en vuestro... Si ves algún caso práctico, si tienes también. Sí, en vuestra área está clarísimo que la innovación no quiere decir romperlo todo y crear algo nuevo. Innovar es una innovación incremental, puede ser una optimización de procesos y sobre todo con la inteligencia artificial. Puede ser añadir nuevas capas de valor, ¿no? Lo que decíamos antes de generar documentación, encontrar patrones, nuevas capas de valor que antes de esta tecnología no funcionaba. Esto es clave en vuestro sector. Es necesario que haya un entorno adecuado para ello y no ponernos barreras, antes lo comentábamos también, no ponernos barreras de decir yo aquí no se innova porque esto siempre se ha hecho así. Entonces, quitarnos estas barreras, abrazar un poquito el error como parte de esa innovación, de alcanzar esa innovación. El error es parte del camino que nos lleva a innovar con éxito, pero el error inteligente. El fallo inteligente. Una cultura de fallo inteligente hay que abrazarla y hay que exponerla. Celebrar esos pequeños hitos, esos pequeños metas a las que nos hemos puesto como objetivo y hemos llegado. Compartirlo. Hay que trabajar mucho la cultura de emprendimiento, que básicamente lo que dice es nos estamos enfrentando ante algo nuevo y vamos a aprender durante el camino, pero aprender lo más sistemáticamente posible y con esta mentalidad de el cambio es parte del camino de la innovación. Y ahí tu startup está intentando, ¿no?, ayudar a las compañías a que hagan la formación de forma distinta. Exactamente. ¿Cómo consigues que te compren? ¿O cuesta? Facilísimo. Ahora mismo la inteligencia artificial es mainstream, la inteligencia artificial nos abre muchas puertas. Ahora mismo nuestra propuesta de valor básicamente es, dentro de la formación corporativa, de ese desarrollo de talento interno que tenemos en las empresas y ahora también de la captación de talento. Nuestra propuesta de valor es sencillamente la inteligencia artificial nos permite generar unas simulaciones de unos entornos. Imaginémonos una auditoría, una preauditoría donde a un auditor junior
se enfrenta ante la inteligencia artificial en un entorno simulado y podemos medir esa interacción. Y medimos exactamente los objetivos de aprendizaje que nosotros anteriormente hemos diseñado junto con la inteligencia artificial a modo de rúbrica de evaluación. De esta manera me está diciendo que esta persona, cómo se comportaría delante de una auditoría real, y puedo ayudarle a mejorar esas habilidades, esas capacidades, estos skills que necesita para ser un auditor como nosotros nos gustaría. Y todo esto nosotros lo hacemos de manera ridículamente fácil. Es tan fácil y puedes llegar a un nivel de personalización tan grande como quieras. Puedes alimentar esta inteligencia artificial que es tuya en tu entorno, eso sí, privado y confidencial, importantísimo, y garantizado, y añades aquí pues grabaciones de auditorías anonimizadas, añades material de tu empresa, incluso cultura corporativa, y con todo esto la inteligencia artificial se comporta exactamente como lo haría un cliente vuestro. Y podéis tener una simulación hecha en minutos. Es tremendo. O sea, que se está vendiendo, ¿no? Sí, estamos en IBEX 35, estamos en empresas muy, muy grandes. Todas las empresas empiezan con una prueba piloto. Ostras, esto pinta muy bien, quiero verlo en funcionamiento. Cuando lo ven, ahora tenemos una empresa que aún no se ha hecho público, que la parte de contratación, que hacemos también para atracción de talento, entrevistas con inteligencia artificial, para ver esas capacidades que las personas quizás en un formulario o en un currículum no se perciben a la primera vista. Esta empresa, que es una de las 2, 3 mayores que hay a nivel mundial de reclutamiento, hizo una prueba y rápidamente lo que dijo es: os compro 20.000 entrevistas ya porque esto me va a ahorrar una cantidad de tiempo que es tremendo. Muy bien. Y Joan, que también trabajas con grandes empresas, ¿cuál es el mayor reto de algún caso de implantar o hacer un proceso de innovación en esas empresas? Que también nos puede aplicar a nosotros. Legal y procurement. Legal y procurement. Sin duda. ¿Superar el departamento legal? Sí, por la parte sobre todo ética. ¿Vale? Pero aquí la verdad es que la mayoría de fabricantes ya tienen sus propios elementos, digamos, que se hacen compliance en el sentido ético de los servicios que utilizas, ¿vale? Y procurement y legal, sobre todo la parte de securización, que es un poco lo que decía Miquel, ¿no? Al final no es... O sea, todo el mundo al final estamos expuestos continuamente. Ahora hay un miedo atroz que aparece de cualquier cosa más en ChatGPT, va a estar público. No os ven bien así, no lo uséis públicamente, pero no os ven bien así tampoco como se dice. Pero al final todo el mundo usa Google, seguramente habéis usado Google Translate en su día, DeepNL y muchas herramientas donde nadie había tenido conciencia que estaba entrenando modelos, ¿vale? Entonces, esto ya ha pasado y sigue pasando. Es verdad que ahora hay un auge de brechas de seguridad porque la gente ha hecho un uso masivo, porque la herramienta realmente te da una respuesta muy interesante, y ha habido casos de gente en compañías que para hacer su trabajo realmente cargaba todo a un sistema público. Entonces, ahí es un error, ¿vale? Pero la principal escollo es que el Departamento Legal de Procurement entienda el valor que aporta y que si está bien trabajado a nivel de securización y del control del dato, realmente aportamos mucho valor a la compañía. Y en nuestro caso, la confidencialidad es un mantra innegociable, ¿no? Porque trabajamos, lo explicamos a todos nuestros auditores desde que entran, que lo que se escucha, se hace en el equipo de auditoría, no puede salir. Y tenemos que intentar usar todo esto, pero con el máximo nivel de calidad para nuestros clientes y de confidencialidad. Si no, se rompería nuestro trabajo. Pensé que el nivel de seguridad que estamos llegando a día de hoy es a celda de Excel. Es decir, yo puedo bloquear una celda de Excel para un usuario en concreto, y que un modelo de entrenamiento que he hecho para dar una respuesta X no tenga en cuenta una celda de Excel. Muy bien. O sea, el nivel de seguridad es máximo. Y al final, muchísimas compañías, pensad países como Alemania, la GDPR propia de Alemania es todavía más extensa que la española. Entonces, los datos alemanes no pueden salir nunca de Alemania. Entonces, Azure, AWS, Google tuvieron que abrir CPDs propios en Alemania para poder trabajar en estos sectores, pero todavía hay países que no permiten la carga a nubes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Anonimizamos los datos al 100%, los cargamos, hacemos la computación y los devolvemos y hacemos el match. O sea que, en ese sentido, la seguridad y la tecnología no hay problema. Perfecto. Pues entramos al último bloque, que nos queda poco tiempo y en vez de ir vamos para adelante. Y el último bloque es talento, cultura y adaptabilidad, ¿no? La innovación, hemos visto casos, hemos hablado de tendencias y ahora vamos a hacer las últimas 3 preguntas. ¿Cuál es la principal barrera para innovar en tu entorno profesional? La falta de recursos, la resistencia al cambio, la falta de conocimiento, la regulación. Un poco ya le hemos dado respuesta. Intentaremos ya en 10 minutitos acabar. Bueno. La resistencia al cambio, ¿no? La parte cultural interna nuestra es la mayor.
pero también vemos que la regulación nos da miedo. Somos una actividad regulada, lo has comentado antes, Joan. Y la falta de recursos, bueno, ahí también tenemos una parte, ¿no? Muy bien. Seguimos a la siguiente. ¿En qué medida crees que la colaboración entre startups y empresas tradicionales puede acelerar la innovación en auditoría y finanzas? Aquí lo comentamos antes con Miquel. No sé si ¿Has convencido, Miquel? consideráis que se vaya. Mira, has influido bien, ¿eh? Estás ahí, ¿eh? La verdad que desde la Comisión de Innovación del Colegio, que antes no me he presentado, pero yo como José Antonio González, socio de Deloitte y vicepresidente en el Colegio, impulso la Comisión de Innovación y Tecnología en el Colegio y estamos intentando ver cómo trasladamos todo a todo el colectivo. Y hemos hecho el año pasado el primer hackathon con startups colaborando. Este año haremos otra vez la edición. Aprovecho para deciros y para que participéis. Estamos diseñando programas para que podáis innovar. Y también os animamos a que os interrelacionéis con el Colegio porque estamos volcados también con la innovación y la tecnología para todo el colectivo. Con lo que aprovecho también hago publicidad de mi parte del Colegio. Y bueno, no tenemos otro dato. Y por último, ¿qué tipo de formación te gustaría recibir para afrontar los retos de la innovación en tu sector? ¿Qué creéis que haría falta para poder afrontar los retos de innovación? Esto nos va a servir para diseñar las formaciones del Colegio, que sabéis que es un pilar fundamental también, el ayudar a formar a todo nuestro colectivo, que también el Fórum forma parte de esto, descubrir cosas nuevas, trabajar la regulación y todo lo que es la norma de auditoría y también dar nuevas ideas, ¿no? Por eso hacemos y esta formación la haréis con plataformas como la nuestra para pues ahí, mira, igual podemos tener una joint venture entre el Colegio y Miquel, tenemos que hablar y Flying Concepts van a salir. Cursos de tecnología, aquí Silvia del Colegio tomará datos, habilidades blandas, esta mañana hemos hablado de duras, blandas, liderazgo en innovación, gestión del cambio. Bueno, tiene sentido lo que estamos hablando. ¿Comentar? Bueno, fíjate que aquí yo discreparía, porque al final creo que es más la gestión del cambio que el conocimiento tecnológico. Porque la ventaja de la IA generativa es que su uso es relativamente sencillo. O sea, la adopción del uso de la tecnología no es como si nadie ha utilizado Photoshop alguna vez o Illustrator, os vais ahí y os digo, haced un logo. Es inviable, o sea, de verdad. Necesitas horas y horas de tutoriales en YouTube para aprender a hacer una redonda. Aquí no. O sea, yo creo que el mensaje aquí es muy rápido. Y la tecnología, por más que quede mal, porque trabajo en ello, pero al final mi background es jurídico y financiero, es casi una commodity, de verdad. Es lo de menos. Puede ser hasta transparente. Es lo que os decía. Todos usáis IA y no lo sabéis. Porque es transparente. Entonces, si conseguimos que esto sea transparente, quitamos el sesgo de que somos los malos cuando usamos IA, es lo que decías, ¿no? Que la gente esconde cuando ha usado ChatGPT o cuando ha usado alguna IA. Y lo que nos centramos es en la gestión del cambio y cómo aportar valor. Nosotros, los proyectos, el 100% de los que vendemos a cualquier compañía del mundo va con Change Management incorporado. No por cross-selling, sino porque es indispensable. Porque si no es una iniciativa que se queda, lo ha impulsado negocio, lo ha impulsado el CEO, lo ha impulsado IT, pero se queda en una iniciativa. Entonces, si no cambias el mindset de cómo abordo mi día a día, la forma de trabajar, se queda en eso. Y aquí, andando en esto, ¿qué habilidades, y es una pregunta a los dos, serán imprescindibles para el talento del futuro en este mundo empresarial cambiante? ¿Qué habilidades debemos buscar en el talento que estamos fichando a futuro? ¿Qué creéis? ¿Cómo deberá ser el talento que tengamos que tener en nuestras compañías? Yo creo que está clarísimo que tiene que ser una persona que tenga muy claro que va a estar toda su carrera profesional con un upskilling continuo. O sea, continuamente aprendiendo y a una velocidad tremenda y además de forma casi autónoma. Vamos a cambiar mucho el paradigma de cómo aprendemos, porque nos enseñan y nos dan las formaciones, pero vamos a cambiar mucho y ahora, como algunos ejemplos que podemos encontrar fácilmente, abogan más por tienes aquí un problema, resuélvelo. O sea, estas soft skills de la capacidad o habilidad de resolver problemas, de cómo me enfrento ante los retos, de intentarlo, aprender a fracasar, abrazar el fracaso con éxito, fracasar rápido, fracasar barato también. Creo que este es un poquito el esquema mental, ¿no? de este nuevo talento que tenemos que intentar captar en nuestras compañías, si queremos formar parte de esta ola de innovación. ¿Cómo lo ves, Joan?
Bueno, yo sé que voy a sonar viejuno, ¿no? Pero yo les pediría cultura de esfuerzo. Creo que es algo que se está perdiendo, sinceramente. Creemos que todo es tan fácil y parece que la IA nos lo pone tan fácil, que todo es tan automatizado. O sea, no sé si habéis intentado convencer a un niño de 5 años que en televisión no dan un programa de televisión a la hora que él quiere. O sea, no entiende. Eso no entienden el streaming y la capacidad de tener algo en tiempo real. Cuando en Amazon no nos entregan al día siguiente... Ahora te dicen que lo busques en la plataforma y se lo lances a la tele. Cuando Amazon no te entrega al día siguiente no te sirve el producto. Entonces, estamos ante la inmediatez constante y yo creo que estamos un poco el hecho de conseguir las cosas, ¿no? Y que el trabajo te da esos resultados. Con lo cual, para mí ese mantra del esfuerzo, yo tengo un claim que siempre uso en redes sociales, en LinkedIn, que es la única que utilizo a nivel profesional, el resto cuelgo mis tonterías para mis amigos únicamente, es keep learning, keep growing, ¿no? Es como, oye, has de ser resiliente, has de ser continuamente, o sea, no os lo he dicho al principio, pero mi formación es jurídica, nunca trabajé en el sector jurídico, estoy 9 años en el mundo financiero y decidí dejarlo todo cuando nació mi primer hijo y dedicarme al mundo de la innovación y la tecnología. Entonces yo creo que ahí, sin hacer ningún curso de tecnología, pues te decía que no siempre es necesario la tecnología. Entonces yo creo que hay esa resiliencia, ¿no? Y esa ambición a querer aprender y hacer las cosas de un modo diferente, pero siempre buscando el resultado y el mejor, creo que es lo que se debería buscar. Y ¿Te puedo lanzar una pregunta? O sea, ¿podemos vincular ese esfuerzo a la motivación? Porque yo no he visto un motor más grande que la motivación. Cuando alguien quiere... piensa iba a que... preguntar cómo motiváis a vuestros equipos. O sea, que ya enlaza ahí. Sí, sí. Porque también no sabemos ya qué hacer para motivar y que nuestros equipos sigan enganchados. ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestras compañías, Miquel? Bueno, sí, dale, Miguel. Yo tengo claro que las personas a las que nosotros contratamos somos una startup, no podemos competir con una corporate a nivel de sueldos, por ejemplo, a nivel de otras ventajas. Y lo único que competimos es lo que vas a hacer aquí va a tener un impacto, como decía ella, va a tener un impacto muy grande en el desarrollo de este proyecto. Tú vas a formar parte de este proyecto y compartir la visión. Vamos a cambiar el mundo, vamos a mejorar el mundo. Estamos aquí sencillamente para mejorar el mundo. Y lo que tú hagas va a tener un impacto tremendamente grande en el propósito, en ¿no? ¿Por qué propósito trabajas? Eso también hay que incorporarlo en nuestro día a día como auditores. Compartir objetivos. Nosotros damos confianza al sector con lo que lo tenemos en el ADN, pero a veces no lo compartimos o nuestros equipos no lo ven, ¿no? ¿Y en Blind Concepts? Pues bueno, no somos una startup, pero al final somos una compañía muy pequeña en un océano totalmente rojo. 700 personas, ¿no? Sí, pero claro, nosotros competimos con Accentus, competimos con una parte de Deloitte, compartimos con DXT, compartimos con IBM. O sea, en ese sentido, ser atractivos es complicado. Nosotros tenemos muy claro que nuestra principal palanca es el talento. Entonces, lo principal para nosotros son nuestros empleados. Eso para nosotros es clave. Fuimos la primera compañía de Europa, el sector tecnológico, en impulsar el full remote y la jornada de 35 horas semanales. Sé que en el sector de auditoría hablar de esto es como... ¿Pero estáis cambiando ya, como todas las tecnológicas? Para ¿o no? nada. No. Es un mantra, es sagrado. 35 horas semanales, lo que está costando es que no es de 8 a 3, es adaptar tu horario al del cliente. Eso es importante, está costando un poco, pero estamos en ello. Pero esa flexibilidad y sobre todo tener proyectos muy innovadores y un pool de talento que atrae talento es la clave para tener al equipo motivado. Muy bien. Pues estamos llegando al final, ya no quedan más ventímetros, podéis apagar los móviles. Y si queréis alguna pregunta, también es el momento. Si no, les haría yo una pregunta de cierre. Que agradeciendo ya de antemano, pues yo creo que estamos con una sesión distinta, intentando traer conceptos distintos, pero que nos puede inspirar a todo. Y os diría, ¿qué oportunidades detectáis para los auditores y consultores en el ecosistema emprendedor y de innovación? O sea, ¿qué oportunidades creéis que tenemos? Y también, ¿qué consejos nos daríais a los profesionales de auditores que queremos emprender o innovar en nuestra actividad, en lo que estamos haciendo cada día en auditoría? Son complejas, pero bueno, ¿qué consejos finales nos dais? Yo os diría... ¿Qué oportunidades tenemos? Primero, que no es tarde. O sea, el 80% de las compañías van tarde, o sea, en ese sentido, o no están todavía en el mood, con lo cual para nada es tarde. Yo os diría que creáis, pero sin un modo loco, o sea, no nos pongamos en el modo crazy en absoluto, sino que es una herramienta más para hacer el trabajo que yo creo que beneficia mucho. Y segundo, que empujéis las cosas. O sea, si realmente lo creéis, que empujéis. A nosotros, las compañías que han funcionado con modelos de éxito, ha funcionado desde arriba hacia abajo. O sea, cuando dirección, sea el tamaño que sea de la compañía, ha creído en el proyecto, ha funcionado. Muy bien. Miquel. Coincido totalmente que ha de venir de arriba abajo. Si no está involucrada la dirección, no va a funcionar ninguna iniciativa de innovación. Y nos ha funcionado. Yo, desde que descubrí algunas metodologías como Lean Startup, etcétera, descubrí que había un mundo y
yo recomendaría que os enfocarais ante esta innovación, ante este emprendimiento o intraemprendimiento o corporate venture, con un sistema. O sea, que seáis sistemáticos y que miráis los resultados, porque entonces os vais a dar cuenta de que cualquier resultado positivo o negativo, que sume o que reste, pero todo es conocimiento. Todo es conocimiento y todo suma. Entonces, si esto lo vamos gestionando y siguiendo de manera sistemática, vamos a ver que vamos evolucionando siempre, y compartirlo con toda la organización. O sea, tener algún sistema que este conocimiento no se quede en estos locos que están innovando, sino que sea extendido a toda Hay que dedicar presupuesto, hay que creerse la innovación de arriba abajo, hay que creérsela y hacerla en serio. Y yo añadiría una cosa. O sea, antes he visto un chico aquí delante. ¿Alguien de aquí se comería un caramelo con las manos? En principio no se encaja, ¿no? Por mentalidad, coger un caramelo y empezar a chuparlo con los dedos, ¿no? Él estaba comiendo un chupa chup. Cuando se innovó con el chupa chup, era una locura, ¿no? El hecho de poner un palo para comer un chupa chup. Pero al final venía a cubrir una necesidad, ¿no? Yo creo que si no os preparáis y no os avanzáis a asumir este cambio, la ola os absorbirá. Porque va a pasar. O sea, aunque sea el sector más regulado, que vaya más lento, siempre está el sector bancario, que tranquilos, siempre va más lento. Pero a pesar de poder ser un sector muy regulado y muy lento, tarde o temprano pasará. Con lo cual, yo creo que es mejor anticiparse. Muy bien. Pregunta. Pero es lo que decíamos antes. Tú tienes muy claro cuál es tu problema que necesitas solucionar. Y un emprendedor real, una persona innovadora, una persona emprendedora real, se va a enamorar, como decíamos antes, de ese problema y va a intentar entenderlo, va a intentar preguntar. Y nosotros nos hemos enfrentado con empresas muy grandes que son familiares y ahí el amo. O sea que nos hemos enfrentado ante diversos tipos de roles y perfiles y nos acabamos entendiendo. O sea, sí, es muy viable la comunicación entre auditores y startups. Luego a ellos les encantan trabajar con gente corporativa, firmas, porque tenemos una trayectoria, un valor, entonces al final hay una relación desigual, pero también donde van a sacar mucho, ¿no? Entonces ahí hay que lanzarse y hablar su idioma, ¿no? Y yo os diría que rompete el miedo a hablar de tecnología con tecnólogos, ¿vale? O sea, la tecnología ya no son esos frikis que están en el sótano del -2 que ponían cables. Ahora ha pasado de ser un OPEX a casi un CAPEX. Estamos ya casi teniendo el concepto de innovación como CAPEX. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, mi mujer me dice lo mismo. Ya podías ser abogado, podías ser médico, algo que entiendo de lo que hagas, ¿no? Y siempre le digo, es muy simple. Yo hago de traductor. Traduzco problemas de negocio en soluciones tecnológicas. La solución como tal, a ti te da igual si te hablo de Java, de PHP o de si la abuela fuma, es lo de menos. Yo lo que hago es solventar con tecnología un problema o un potencial mejora o algo que quieres cambiar, una línea nueva de negocio que quieres hacer en tu negocio. Entonces, el traductor somos la gente que está en unas consultoras de tecnología y que hacemos intermediario entre negocio, necesidades de negocio, con tecnología. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues yo, si os parece, y con un poco más de tiempo del que teníamos previsto, pero dejaríamos aquí cerrado el tema. Yo creo que se puede innovar desde las firmas de auditoría, se puede emprender y transformar y dar un mejor servicio con más propósito para nuestros compañeros y profesionales. Y nada, agradeceros, Joan y Miquel y Joan, todas estas reflexiones, esta dinámica que hemos tenido y espero que haya sido provechosa para todos vosotros y nos vemos ya mañana. Y a los que se queden a la cena, que tengan esa parte, pues encantados luego a las 9 en la piscina hay un pequeño refrigerio y seguimos adelante con el fórum. Gracias a todos. Gracias.